El 23 de enero tiene muchos hechos que narrar, desde la Junta Patriótica que se instaló en junio del 57 hasta nuestros días. Hoy vamos a entrevistar a un camarada, Otto Vandelverde, responsable político nacional del Partido Revolucionario del Trabajo, quien participó en los hechos. La primera pregunta: ¿cómo enfoca usted, camarada, los hechos del 23 de enero después de 63 años? Buenas, camaradas y amigos del partido y militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT. La dirección del partido ha solicitado algunas opiniones mías y de la organización sobre el problema del 23 de enero. Tengo que darle las gracias a Deyanira Vallenilla, camarada Deyanira, por la entrevista que solicita a través de ella el partido. El 23 de enero es una fecha muy importante, ya eso se sabe, pero se ha escrito muchas cuestiones del 23 de enero que no han profundizado, sobre todo el problema de las estrategias. La cuestión de la estrategia es fundamental en el análisis del 23 de enero de cualquier otra coyuntura de la que hemos cursado en los últimos años. Realmente no se trata del paso de un gobierno a otro. No se trata de que sale la dictadura militar burguesa de Pérez Jiménez para entrar en la dictadura civil burguesa de Betancourt y Acción Democrática y COPEI. Es decir, el Pacto de Nueva York y el Pacto de Punto Fijo, que lo desarrollan estas organizaciones, pero también con la complicidad de URD, de Jovito Villalba. Rómulo Betancourt, Caldera y Jovito Villalba, que son los firmantes de los dos pactos, desarrollan una política, como se sabe, muy represiva luego del 58. Pero no se trata del cambio de un gobierno a otro, se trata de un proceso de lucha de clases que se dio en ese momento y fue victorioso para las masas. Entonces fue una cuestión, una línea política que fue exitosa de las vanguardias, en este caso del Partido Comunista y las fuerzas marxistas de izquierda que estaban en la Junta Patriótica, entre ellas AD de Izquierda, que luego se transforma en el MIR, y la fuerza de URD, conducida por un sector de URD que fueron Fabricio Ojeda y Rangel en segundo lugar. Esta confluencia da como resultado la acción de las masas del 23 de enero y la caída de Marcos Pérez Jiménez. Pero repito, fue un problema de lucha de clases, reflejo de la lucha de clases dirigida fundamentalmente por los comunistas, en este caso, y no aprovechada al máximo según nuestro juicio, porque después de caer Pérez Jiménez era necesario y posible un gobierno nacional de liberación, un gobierno nacional democrático, y no se da. Esto contesta la primera parte de la pregunta. La segunda pregunta: ¿cuáles son las lecciones que se deben sacar del 23 de enero para este siglo XXI? Bueno, son varias e importantísimas, además se repiten en el tiempo. Por ejemplo, queda demostrado que las masas realmente pueden tumbar los gobiernos reaccionarios y profundizar la revolución. Eso es una demostración del año 23 de enero del 58. Y es una demostración incluso que se da posteriormente con el golpe imperialista contra Chávez. Las masas salen de nuevo a la calle, liquidan el golpe de Fede Cámara Benanchán, que era un golpe poderoso dirigido por Estados Unidos, la Unión Europea y los sirvientes que tienen América Latina, de los gobiernos de estos lacayos. Las masas lo derrotan y se comete de nuevo otro error, que no se aprovecha al máximo, se da el perdón y la impunidad, pero queda establecido que las masas sí derrotan los gobiernos reaccionarios y pueden hacer la revolución realmente. Eso es una demostración muy importante para el movimiento político actual y para la situación de la crisis internacional del capitalismo hoy día. Ahora, hay una secuencia para que esa condición sea exitosa. En primer lugar, necesita un partido clasista que pueda centralizar, dirigir y organizar la coyuntura, organizar el acto de las masas.
al detalle incluso, no solamente en lo general, sino al detalle. En segundo lugar, se necesita una unidad, y en el caso de la Junta Patriótica fue la Junta perdón, en el caso de Pérez Jiménez fue la Junta Patriótica. En el caso venezolano hay ahorita un fuerte trabajo en relación a lograr un frente antiimperialista. Ahí está la Alternativa Popular Revolucionaria y están otras iniciativas en ese sentido, está el UPRA, etcétera. Esos son dos categorías interesantes en la segunda secuencia esa que estamos hablando, o sea, la unidad revolucionaria. Eso conformaría el frente. Y el frente antiimperialista, en este caso, popular y antiimperialista, daría inmediatamente resultado a través del programa que se presente. Sin programa no hay ningún tipo de éxito. Y ese programa es el que conecta a las vanguardias con las masas. Entonces, esa secuencia de esas 4 o 5 cadenas, eslabones de cadena enlazados, pueden producir la revolución y pueden producir los cambios de estructura que se necesitan, por lo menos actualmente, ¿no? Ante la ofensiva no solamente del bloqueo imperialista, sino también la ofensiva de la derecha interna, de los reformistas, de los conciliadores, los que están tratando de convertir este proceso en sal y agua, etc. En esa medida, la secuencia de la que estoy hablando y de la que hablamos aquí dentro del partido puede garantizar el éxito. Esto contestaría la segunda pregunta que tú haces. Y la tercera pregunta: ¿cómo son esos factores objetivos y subjetivos de ese proceso de cambio? Bueno, fíjate, Deyanira, la tercera pregunta que hace en la entrevista la vamos a relacionar con la anterior. Es decir, en la secuencia de los 5 factores objetivos y subjetivos que confluyen en un proceso político de cambio, hay que hacer insistencia para la actual situación coyuntural de Venezuela y el mundo en 2 elementos, 2 factores dentro de esa secuencia y ese ciclo encadenado. El primero es el programa. Es imprescindible el programa para cualquier tipo de organización que se plantee un cambio de estructura. Nosotros estamos planteando actualmente, el Partido Revolucionario de los Trabajadores está planteando un programa hace tiempo y ahora está insistiendo en ese programa como la única manera de salir de esta crisis y de esta situación tan penosa que está viviendo el pueblo de Venezuela. Ese programa está relacionado, como hemos expresado en documentos y en materiales, en primer lugar con la cuestión de los monopolios. Y eso también es parte del programa del frente, de los frentes antiimperialistas, o los frentes que se estén formando aquí, que se vayan a formar y que vayan a tener consistencia en el tiempo. Los monopolios es un problema central. No habrá ninguna industrialización autónoma, con independencia, que rompa con la dependencia tradicional o las dependencias que puedan ejercerse de aquí en adelante con los monopolios por delante. Es un error garrafal el no actuar con los monopolios. Además que esos monopolios concentrados la mayoría en Fedecámara y Benanchán tienen un historial muy negro desde los años 23 de enero hasta la actualidad. Eso llenaron de sangre y de desaparecidos, asesinados a través de las policías de Betancur y Caldera el pueblo venezolano. Y luego a partir del gobierno de Chávez no se han dedicado en los últimos 20 años sino a conspirar y a tratar de tumbar el gobierno, a matar gente en emboscadas y con el terrorismo paramilitar, y además de que realmente no aportan nada al proceso económico en Venezuela. Y eso está demostrado en cifras. 1% del Producto Interno Bruto es lo que aporta aquí la burguesía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa burguesía monopólica? Nada, simplemente está allí, es una piedra, un peñón en el zapato permanente. Entonces, con los monopolios no se puede hacer ningún tipo de cambio, de ninguna especie, ni de importaciones, ni de exportaciones, ni de desarrollo agrícola, ni de desarrollo industrial, porque esos son sectores de la burguesía ligados históricamente al imperialismo. E incluso la constitución venezolana, la bolivariana y también la anterior del 61, prohíbe los monopolios. Aquella en el artículo 97 y la bolivariana en el artículo 113. ¿Por qué no se aplica? Pues un misterio.
El otro problema importante en esta secuencia es la cuestión de masas y el papel motriz del movimiento obrero y del proletariado dentro de las masas. Eso es fundamental. En el 58 hubo un error garrafal, grueso, que fue conceder la paz laboral. La paz laboral paralizó las masas obreras y paralizó las masas también generales, ¿no? Ya victimizadas estas por la cuestión democrático-burguesa. Y actualmente el movimiento obrero, ¿no? En esta situación coyuntural que se está viviendo, el movimiento obrero es fundamental y el proletariado es fundamental para cualquier cambio que se vaya a hacer en cualquier nivel, ya sea un nivel del nacionalismo, de la cuestión nacional, o ya sea un nivel del socialismo, o ambos combinados. Esto es materia de otra entrevista, el problema del partido, el problema del programa, con más detalles, pero queremos ahora dejar claro en la entrevista esos elementos para poder detallarlo más adelante, pues, y hablar con más exhaustivamente en relación a ello. Muchas gracias. Entonces, esas son las tres respuestas que el partido, en este caso, emite ante la pregunta y la situación que están contenidas en esta entrevista. Hasta luego y gracias, Deyanira. Ya culminada esta entrevista, agradecemos al camarada Otto Vandelverde su participación para realizarla.